Crouch, Bind. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy estoy con Facundo Bosch. Facu, bienvenido. Gracias, Bruno. Gracias por invitarme. Bueno, el placer es mío, Facu, la verdad, muy contento de tenerte acá. Somos de ciudades cercanas, vos sos de Necochea, yo soy de Mar del Plata, así que justo estábamos hablando antes de empezar sobre el rugby marplatense. Facu, me gustaría que para empezar, para ir rompiendo de a poquito el hielo, yo no quiero poner palabras en la boca de nadie, entonces me gustaría que vos, como mejor creas, te presentes con la gente y le cuentes quién es Facundo Bosch. Bien. Qué difícil. Hay, hay distintos Facundos. Hay un Facundo jugador, hay un Facundo eh, hijo, padre, hay un marido también. Así que hay un montón. Trato de ser lo mismo todo el tiempo, pero bueno, nada. Hay un montón de facetas de cada uno. Así que bueno, si querés me presento como jugador. Como jugador, mi camino fue bastante lineal, si querés. Jugué en el Náutico en Necochea toda la vida, hasta casi los 18 años, con una banda muy linda de gente ahí de la costa. Pero bueno, nada. Le gustaba bastante, ya cuando teníamos 15 16 le gustaba un poco la noche, así que cuando llegamos a los 17 ya era difícil juntar 15 para entrenar con el frío y el viento de Neco, así que me quedé un poco sin jugadores, nos quedamos sin jugadores y nada, me tuve que ir a Uni de Mar del Plata, que la verdad que me acogieron de la mejor manera, unos capos, ya me seguían hace bastante tiempo, así que estuve casi un año con ellos, jugando, estuvo muy divertido, la pasamos muy lindo. Y después ya me fui a estudiar a Buenos Aires. Todos mis hermanos, somos muchos hermanos, somos 6 hermanos, 7 hermanos en total, tengo 6 hermanos. Eh, 4 varones, 2 mujeres. Y nada, cada vez que íbamos llegando a los 18 años nos íbamos a estudiar todos a Buenos Aires, porque mi familia originalmente, de parte de mi papá, es de allá. Así que fuimos cayendo todos ahí, y me fui a Cuba. Mis hermanos más grandes, los otros, los dos más grandes los dos grandes que tengo, se habían ido a Cuba, habían caído ahí, así que y ya conocía, ya los había ido a ver y qué sé yo, así que fui ahí, tenía un par de primos, algún amigo que conocía, así que caí en el segundo año de M19, en ese momento, de ala todavía, ya jugaba de ala y nada, linda experiencia también. Esos primeros años la pasé muy bien, hice muchos amigos. Jugué para la urba, para la urba juveniles, nada, y después, cuando llegué a la primera, dije, bueno, hago el cambio, a Hooker, que bueno, era medio que en Argentina es un poco normal, ¿no? Desde, creo que Sí, Mario Ledesma, Agus Crevi, hicimos mucho ese camino y nada. Me gustó, me dije, bueno, voy a probar. Fue duro al principio, pero estuve 2 añitos ahí tratando de buscar mi camino y después ya empezando a jugar en primera, empezando a jugar con los equipos de la UAR, hasta 2016 que llegó Jaguares y jugué para Jaguares. 2017 me vengo para acá, para Francia, que estoy hace. Empiezo en mi novena temporada ahora, en la semana que viene. Así que jugué en Agen, jugué en La Rochelle, ahora estoy en Bayonne, y acá estamos. Después, si querés, perfecto, podemos Facu. seguir hablando mucho más, pero ese es el Facundo jugador. Sí, me llama mucho la atención eso que dijiste al principio, las diferentes facetas que tienen los jugadores y cómo una pregunta por ahí tan simple o que a primera impresión parece muy simple, que es preguntarte quién sos, resulta para los deportistas a veces muy complicado de contestar. Sí,
yo creo que para todo el mundo. Es- eh, todos somos, nada, un montón de cosas. Es difícil definirlo por lo que haces, por tu trabajo, nada, hay tantas formas de definirse uno mismo que por eso aclaré que hablaba de mi parte de jugador. Seguro. Facu, me gustaría que vayamos de una manera un poco cronológica sobre lo que fue tu carrera deportiva. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu etapa de juveniles, con el Náutico, como bien contaste, y sobre todo me gustaría que nos cuentes un poco cuándo fue que sentiste ese amor por el rugby, cuándo fue que te fuiste enamorando de nuestro deporte y que te fuiste viendo con un futuro. A pesar de que te fuiste a Buenos Aires, como dijiste bien, para estudiar también, me gustaría que si podés identificar un momento en el que dijiste, che, ojo que del rugby se puede vivir, que en el rugby hay un futuro, hay una vida. ¿Podés encontrar un momento en particular? Yo nunca, nunca me puse como objetivo vivir el rugby, digamos, si te soy sincero. No me interesaba, no me interesa hoy día. Sí, vivo el rugby, así que hoy día también es mi forma de poner, si querés, comida en la mesa. Pero no, nunca lo vi de esa manera. Mis viejos nunca quisieron que sea profesional, nunca quisieron que nada. Yo lo que sí quería, desde muy chico, me acuerdo, es llegar a lo más alto posible. Ser el mejor jugador que podía ser. A ver hasta dónde llegaba. Y de la verdad que chico, hacía mucho la diferencia. Nada, en Necochea y en la Unión de Mar del Plata, digamos, en los equipos hacía mucha diferencia. Había varios jugadores, estaba Nacho Contardi, que jugó en Uni bastante, y jugó después en España, creo que algo en Francia también. Éramos él, yo, el Morsa, el Morsa, bueno, Espinal, Benjamín Espinal, que bueno, estuvo también en los cosos, éramos como un poquito los destacados de la división, de esa camada 91 de la Unión de Mar del Plata. Estaba Quinto Pereira Ola también. Qué bueno, nada. Yo me di cuenta que era bueno jugando a esto. O sea, no, mm, hacía un montón de otro deporte, siempre fui súper deportista con amigos, qué sé yo, pero nunca dejé el rugby y siempre me gustó mucho. Y desde chico me acuerdo decir que iba a jugar, que quería jugar en los Pumas, que quería ir a ver a los Pumas, qué sé yo. Siempre me encantó, siempre me encantó. Me acuerdo ver el Mundial 2007 desde mi casa diciendo, guau, estos chabones para mí eran lo máximo de lo máximo. Eh, y nada, después sí, con el tiempo me fui dando cuenta que seguía creciendo y seguía haciendo la diferencia. Me acuerdo una vez que fui a una prueba, no me conocía a nadie, ¿no? De Pumitas, que me fue muy bien, muy bien. Y decía, la verdad que estoy a la altura de pibes que están capaz más entrenados. La mayoría en ese momento eran muchos de Buenos Aires, o la mayoría de Buenos Aires, y yo no desentonaba nada. Eh, y después fui para Buenos Aires y jugué, viste, en Cuba es difícil, en muchos equipos, jugué en la A, nunca. Así que siempre sentí que podía llegar a, a lo más alto y me entrenaba con respecto a eso, o sea, porque realmente yo quería ver hasta dónde podía llegar. Así que no sé si tengo un momento específico, pero sí me acuerdo de situaciones donde decir, yo voy a jugar en los Pumas. Mi objetivo hoy es jugar a los Pumas. Yo estudiaba, hacía todo, pero mi objetivo siempre, muy adentro mío, era jugar para los Pumas y tratar de estar en la cancha con lo que en ese momento de chico eran mis ídolos. Hoy digo que jamás podría decir que no a los Pumas porque se lo debo a mi niño interior. Qué importante, Facu, esto que decís. Creo que todos los que te estamos escuchando por ahí nos podemos poner en la misma piel que vos con ese sueño de jugar en los Pumas. Y qué importante es también esto que decís, que poco a poco te ibas dando cuenta
de que tenías nivel o de que, como bien dijiste, no desentonabas, que ibas subiendo progresivamente de nivel, los seleccionados marplatense, después de la urba, después llegaste hasta las concentraciones de los Pumitas y te veías ahí. Me gustaría que ya pasemos por ahí a la parte en la que llegaste al plantel superior y cómo fue todo ese proceso en el que te tuviste que transformar de ala a hooker. Por ahí contarnos algunas perlitas que tengas de ese momento, qué tan difícil fue, qué fue lo que más te costó para aquellos que les toque por ahí pasar por el mismo momento. Sí, fue duro. Nada, tomé la decisión, estaba contento hasta que tuve que hacer el primer scrum. Ahí dije, ¿qué estoy haciendo acá? La cabeza girándome así como, nada, creo que era un scrum. Yo estaba en la menor de 22 contra la pre-B, habrá sido la pre-C, y entro y salgo y digo, paren un poco. Denme ¿Qué está denme un pasando? minutito porque no puedo más. Me giraba toda la cabeza de la presión que había ahí adentro. Nada, así que no, es un puesto con muchas especificidades, tenés que ser bueno en el Scrum, tenés que tener buena coordinación con tu, nada, con tus pilares, con tus segundas líneas, tenés que saber imponerte, viste, cuando sos chico no es tan fácil, eh, o, a- o- o decir lo que querés hacer en ese Scrum, y de chico no es tan fácil, y bueno, después el line también es un laburo que creo que es todavía más difícil, más allá de que físicamente no es difícil, técnicamente, llegar a una regularidad aceptable es muy difícil y es mucho entrenamiento más que nada. La verdad que es tirar y tirar y tirar y tirar y buscar las formas y buscar la posición de tus manos, la posición de tu cuerpo que más te conviene a vos, que más te salga, que mejor te salga naturalmente. Nada, ahí la verdad que me costó mucho, pero bueno, sí, sí que es una historia, fue esa que me quedó, me quedó girando la cabeza durante un, un ratito largo y cuando terminé el En ese entrenamiento primer dije, scrum. ¿qué estoy haciendo acá? Muchas veces digo que jugar al rugby de primera línea es como jugar al polo, pero sos el caballo. Bueno, esa no la había escuchado nunca, ¿ah? Facu, con todo esto que estás diciendo, cambiarte de un puesto a otro y como bien dijiste, uno tan difícil como es la primera línea y la cantidad de destrezas que lleva y las skills personales, me gustaría que nos cuentes un poquito en el aspecto personal cómo se fue dando toda tu vida en esa época. Estabas estudiando, estabas viviendo en Buenos Aires y a la vez tenías los entrenamientos del club, las concentraciones de los seleccionados y todo este trabajo de destrezas, el estudio, todo junto. ¿Nos podés contar un poco cómo era que lo llevabas todo adelante? Es una buena pregunta, todavía no lo sé. Eh, Nada, fue un poco progresivo. Los primeros 2 años de mi carrera, bueno, primero estaba en M19, así que todo era más fácil. Más allá de que estaba con, nada, llegué a Buenos Aires conociendo un montón de amigos y qué sé yo, fue duro el cambio, no porque duro el cambio, sino que estudiar era duro. Me gustaba mucho más hacer Claro. otras cosas que estudiar. Y el rugby fluía porque era M19, era todo divertido, y nos iba muy bien. Este, pero bueno, después en el plantel superior ahí me fui de viaje, tuve un viaje que yo nunca me había ido a ningún lado, así que me invitaron a un viaje no me acuerdo, creo que por el Caribe, con un amigo mío, y me fui y llegué tarde a la pretemporada, cosa que nunca en mi vida había hecho. Y medio que me mandaron, nada, como me dijeron, nada, 22 de una, ¿viste? No me subieron con el plantel. Y en ese momento dije, bueno, capaz que eso es una señal y es el momento y me cambio. Eh, al mismo tiempo seguía estudiando y no estaba por hoy, como ella acaba de llegar al plantel superior, no estaba en ningún seleccionado. Así que los primeros 2 años fue estudiar, estudié economía yo. Nada, me recibí. Así que los primeros 2 años fue toda la mañana hasta las 2 de la tarde en la facultad y después llegaba a casa
y mi entrenamiento, no sé, a las 6 7 de la tarde. Así que era un poco así, así. Los primeros 2 años fue bastante bueno porque pude hacer los primeros años de carrera bien hechos. Y después sí, después ya cuando subí a plantel superior, ahí empecé con los seleccionados, y qué sé yo, era realmente muy difícil. Yo estudiaba en la UCA y me agarré una ley que hay, no sé, espero que todavía esté, Argentina, que si estás representando al país o estás representando a un equipo nacional, podés pedir las faltas en la facultad y medio que rendir libre las materias, así que yo iba con los... Yo tenía mucha parla con no con las mujeres, con Con los, los con los profesores. profesores. Este, y le decía, mira, yo yo tenía muchos amigos que me daban todos ¿cómo se llama? Los resúmenes y Los estudios, los apuntes. apuntes y qué sé yo. Eh, una chica que me salvó la vida también, que era una genia, que tenía todo perfecto y me los daba. Nada, que yo le dije, mira, yo no puedo venir a entrenar, a cursar. Vengo los días que puedo, los días que no tengo entrenamiento, te voy a venir siempre, no te voy a faltar nunca. Eh, el día del parcial voy a venir, el día de el segundo parcial voy a venir y el día del final lo voy a probar. Así que la mayoría de los profesores, viste, estaban bastante de acuerdo, qué sé yo, y me decían, bueno, si lo aprobás, a mí no me importa. Así que cuando podía iba, a veces no teníamos entrenamiento con el seleccionado y qué sé yo, ¿cómo se llaman? El Pladar en ese momento. Así que, Sí. así que llegaba a los parciales, los rendía bien, la mayoría, no todos, pero la mayoría rendía bien. Eh, y entonces los profesores ya cuando vendías el primer parcial bien ya le decían, bueno, ya está, este pibe, que si quiere seguir cursando, no me importa. Por lo menos no hacía demasiados papelones. Y Bien. sí, esa era mi idea, ¿viste? Mostrar una buena imagen para después, el segundo examen que me ayuden un poquito y pasar y nada. Era un poquito así, era un poquito a las corridas, pero bueno, ahí sí, ahí era medio complicado porque tenía que ir seleccionado a la mañana. En los segundos 2 años de la facultad eran a la tarde, así que algunas clases podía ir. Y después de la facultad me iba derecho a entrenar con Cuba, así que sí, que eran 3 veces por semana. Así que era bastante intenso. Pero bueno, nada, sí, lo pude hacer y yo creo que en ese momento tenía la energía para. Hoy no sé. ¿Y cuándo fue que terminaste, Facu, la carrera? Y la carrera la terminé, creo que en 2010 la empecé, en 2015 di el último parcial de la última materia, después me quedaron un par de finales que los terminé en 2016. Bien, bueno, muy rápido para la cantidad de cosas que, No, que, que sí, tenías que hacer. te dije mucho fardo. Y claro, y Facu, ahí es cuando llega el momento de ya las concentraciones con los Pumitas, ya cuando te llega con el equipo de Pampas también, que me gustaría que nos cuentes por ahí, cómo fue ese paso ya bueno, al alto rendimiento ya estabas desde hace mucho tiempo con los seleccionados, pero ya al integrar las concentraciones que son más largas, al ir a jugar los torneos afuera del país. ¿Cómo te llevaste con ese otro mundo que es el rugby de alto rendimiento esas primeras veces que te ha tocado? No, yo lo disfrutaba mucho, me divertía mucho, primero como te decía, eh, jugar al nivel más alto, cada vez más alto. Mismo si la Urba tenía un muy buen nivel, creo que tiene un muy buen nivel de rugby, todavía veo los partidos y tiene una intensidad muchísimo más que aceptable. Así que nada, ya estaba más o menos acostumbrado, pero sí lo tomaba también para conocer, me gustaba conocer gente, me gustaba tratar de hablar con los otros jugadores de otros equipos, tratando de juntarme. A veces me acuerdo de haber tomado mate con algunos italianos, creo que en Rumania o en Georgia. Íbamos a lugares medio feuchos, pero la pasamos, bárbaro. Y después con Pampa fuimos a Fiji, fuimos a alguno más, algún torneo más me tocó con Pampas.
Y después ya entrenaba siempre de sparring de los Pumas, así que también me divertía. Yo nunca me molestó mucho entrenar y me divertía entrenarme cada vez más fuerte, así que la pasaba. La verdad que tengo solo buenos recuerdos. No me acuerdo de. Bien. Buenísimo, Facu. También llegado a todo ese momento, llegaban también las exigencias de estar en equipos de alto rendimiento. Eh, Como lo acabas de decir bien, a vos no te costaba, no lo sentías tanto eso, pero me gustaría preguntarte por ahí en cuanto a toda la exigencia, si vos lo notabas a nivel mental el cambio o si lograbas por ahí. Yo qué sé, lo comparo como decías al principio, jugar en náutico con tus amigos, a por ahí estar en Fiji jugando con los Pampas. ¿Sentías esa exigencia de buena manera o a veces se te complicaba el mantener la cabeza al 100? Yo creo que No, no, la cabeza la mantenía así, yo me entrenaba fuerte. Sí hay más presión, digamos. Hay más presión de los entrenadores hacia uno, más exigencia. Te exigen más, te exigen, viste. En el club tirás un line mal y. Tiraste un line mal, no pasa nada. En un entrenamiento, viste. En el seleccionado tirás un line mal en entrenamiento y nada, te está mirando los saltadores, el líder de line, el entrenador te quieren matar. Y la verdad que lo sentí, sí, y yo sentía bastante presión en el tema del line. Yo creo que lo que más me costó de todo fue el line, terminado de asentarme, de estar tranquilo, de buscar, de encontrar mi rutina, encontrar mi tranquilidad de tirar. Fue lo que más me costó y me acuerdo de estresarme porque llegaba la tarde generalmente, que eran las sesiones de line o las sesiones de line y mall. El mall, estoy atrás ahí tranquilo, no pasa nada, pero las sesiones de line particularmente me estresaban un montón y nada, se notaba. Hoy día me doy cuenta que no estaba tranquilo para tirar y cuando no estás tranquilo para tirar todos los músculos se te retraen y tiras cada vez peor. Bien, y Facu, ¿nos podés contar algunas estrategias que fuiste recabando con los años para tener más tranquilidad a la hora de el line, a la hora bueno, estas rutinas también de Scrum? Creo que todo va muy ligado con la salud mental que a veces o casi siempre intentamos hablar acá en el podcast, pero estos son temas ya también de presión, de autoexigencia propia Eh, porque vos contabas mucho y me imagino que por todo lo que dijiste que vos eras el primero que se exigía al que más. Entonces, ¿cómo fuiste construyendo esa regularidad esa eficacia? eh, Fue difícil. Primero tuve nada, muchos entrenadores que me ayudaron. Es un proceso que no hace solo. Un montón de gente atrás. Y tuvimos Dan, no me acuerdo cómo se llama, un entrenador de line que teníamos en el seleccionado que era muy bueno, que me ayudaba a encontrar un poco mis manos, cómo poner mis manos, cómo agarrar la pelota, ¿viste? Yo antes la agarraba la pelota muy fuerte y muy firme, era un poco demasiado tenso toda la situación, levantaba las manos, estaba tenso y me ayudó a encontrar un poquito la naturalidad en mi tiro, en la posición de mi tiro, en la posición de mis manos, en la posición de mi cuerpo, para poder tirar un poquito más relajado. Eh, También me ayudó mucho eh, a pensar antes de llegar a la línea de line. Generalmente nos reagrupamos antes y después te dicen qué line vamos a hacer y después vas corriendo a la línea. Sí. En casi todos lados es así. Eh, y nada, ese tiempo de correr desde el coso hasta la línea, antes no pensaba en nada y hoy día pienso bien en todas las opciones que hay en el line, en qué tengo que hacer, dónde va cada pelota. Visualizo bastante
cómo tiene que salir el line y las cosas que me pueden encantar, porque hay muchos escapes y cosas. Generalmente tenés 3 o 4 tiros. Y después generalmente hago una buena respiración. Cuando llego a la línea hago una buena respiración, miro la pelota, pongo las manos exactamente donde las pongo siempre. Nada, después ya estoy más relajado. Yo creo que después de esa respiración, que si lo ves, ese tipo, yo hago así, se ve perfecto Sí, que mi respiración, a veces me da gracia, mi respiración cuando estoy a punto de cuando tirar. tirar. Y sí, eso me trajo mucha calma. Me acuerdo que antes, viste, salía de las sesiones con las manos, de los partidos, con las manos temblando un poquito de los nervios. Y hoy ya hace rato que no me pasa. Perfecto, Facu. Bueno, importantísimo todo ese trabajo. Al final, lo dijiste vos, son horas y horas de dedicación, repetición, y No, eso es sí, total. lo que tiene el line. Fueron mil, porque cada cambiecito cada cambio nada, es un Mm, montonazo de tiros de diferencia para poder ver si ese cambiecito te sirve o no te sirve. Y si no, volver atrás y probar otra cosa. Es interesante, la verdad que está bueno. el arte que tiene el line y el arte que tiene el scrum. Literal. Eh, Facu, me gustaría por ahí ahora seguir con tu salto a la profesionalidad. Te tocó una parte, y corregime si me equivoco, una parte por ahí más pequeña en Argentina con Jaguares y con los Pampas, pero después diste el salto a Francia. Me gustaría que nos cuentes cómo se fue dando tu traspaso a Francia y bueno, cuáles fueron las sensaciones de estar viajando a la otra punta del mundo para jugar al rugby. Se fue dando, como vos decís, se fue dando. Yo en 2016 jugué en Jaguares. eh, y no juego mucho, estaban Agus Crevi y Juli Montoya arriba mío y nada, cada vez que jugaba bien, pero tenía pocos minutos y volvían a estar ellos, estaban jerárquicamente por arriba mío y era así, los entrenadores tenían confianza en ellos y hicieron bien porque son 2 jugadorazos. Este, Así que nada, a mí me tenían un poquito más atrás, no jugaba tanto. Y 2016 yo estaba en todas las concentraciones de Pumas, iba a todos los viajes, todo, y no jugué ninguno de los partidos. Y a fin de año, casi en las ventanas de noviembre, me llama Mauro Gallardo y me dice, che, quiero que te vengas para acá. Yo le digo, yo estoy a full porque acá necesito mostrarme. Le digo, te digo la verdad, no me iría si estaría jugando acá. Eh, pero si queda todo bien con la UAR, y todavía tengo posibilidad de jugar para Argentina, me gustaría, me gustaría poder probar el campeonato francés, obviamente. Y nada, ahí habló él con los entrenadores de Pumas, en ese momento era Hugo Urcade, y quedó todo perfecto. Yo fui a hablar con el Huevo y le dije, mira, Huevo, me encantaría me encantaría mostrar lo que puedo hacer, pero en este momento no me está dando la oportunidad. Si te parece bien, me voy un año a juntar experiencia en Francia y después me vuelvo a Argentina de vuelta para nada. Pelearla. Después de haberte mostrado que me siento para más y para mí estoy para más que para estar de tercer hooker acá, nada, clavado. Estuvo bastante de acuerdo, le pareció bien la estrategia, qué sé yo. Me dijeron que me iban a hacer un medio año con Jaguares, y después me iba ya en junio a Allen, que fue el club donde estaba Mauro entrenando, y a mí me conocía, pues me había entrenado en los juveniles, qué sé yo. Así que nada, me quedé con eso. El fin de año me voy de vacaciones, qué sé yo. Y al final, cuando yo tenía el contrato cerrado con Jaguares, mismo salió la lista de Jaguares 2017 y yo estaba. Al final nace un problema político entre la UAR y que no querían que los jugadores se empiecen a ir y qué sé yo.
y nada, yo caí en la volteada, hubo un par de jugadores un poco más importantes que se fueron y dijeron, no, vos tampoco, si se va, que no juega, que no puede, si firmó para Francia, que no puede jugar. Así que me quedé sin club me quedé sin Jaguares ese medio año que iba a jugar, que fue medio, no estuvo muy bien de la parte de la UAR, porque nada, pues me habían dicho otra cosa y ya tenía supuestamente el contrato arriba de la mesa y solamente faltaba firmarlo. Pero bueno, nada, se dio así y disfruté mucho también jugar. Tuve la suerte de poder volver a Cuba y poder jugar eh, casi toda la primera mitad de año con ellos. Así que estuvo muy bueno conocer a los chicos, para conocer, volver a jugar con los chicos de vuelta. Estuvo una gran experiencia, la pasamos bien y jugamos muy bien, muy buena rugby. Después de ahí, de hecho, así que de la urba tocó 14, me tocó. Porque allí cuando firmé estaba en la segunda, primero de la segunda, primero bastante firme de la segunda, pero bueno, nada, el campeonato francés es complicado y no sabía si iba a subir. Subieron al final y me fui derecho a top 14. Y la verdad que yo me venía entrenando mucho, sabía que tocaba eso, así que no me costó, físicamente no me costó nada. Creo que la UAR en eso hace un trabajo espectacular, donde prepara a los chicos probablemente mejor que casi ningún otro seleccionado a nivel físico. Así que sí, estaba a tono para el top 14 y me amoldé muy rápido, por suerte. El Super Rugby también muy rápido, entonces ya venía con ese ritmo. con ese ritmo, sí. Facu, antes de llegar ya a la etapa de Francia, me gustaría preguntarte por ese momento en el que te encontrabas como tercer hooker y lo que me gustaría preguntarte es en esa lucha diaria de seguir yendo a entrenar, evidentemente uno por Mm. ser tercer hooker no va a dejar de ir, pero me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa exigencia diaria para seguir peleando sabiendo bueno, que adelante tuyo el entrenador estaba eligiendo a otros jugadores y sobre todo, bueno, como bien vos dijiste, que entrabas a la cancha, tenías minutos, pocos, pero en esos minutos lo hacías bien, jugabas bien. Em, yo lo que me imagino es esa lucha mental del cómo seguir adelante después de estar rindiendo bien, de entrenarte bien, y eso es lo que me gustaría preguntarte, que sé que es un tema complicado. Hoy día te diría que lo veo de más grande, digamos. Nada, yo creo que era chico, creo que me faltaba todavía bastante como jugador, mismo que si me tirabas en la cancha era muy bueno, todavía había cosas que no entendía. Y era chico todavía. La verdad que tenía 23, 24 años y para un hooker que además se había cambiado de puesto a los 20 años, era poco chico. En ese momento yo no lo veía así, la verdad. Lo veía, lo veía como una frustración absoluta, claramente. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con entrenamiento. O sea, yo me frustraba, llegaba el jueves, no me ponía en el equipo y era una frustración. Tenía que hacer un físico extra el jueves, el viernes, qué sé yo. Y nada, éramos. Es lo que pasa en el profesionalismo. Si no te toca, tenés que volver creo que tenés un día o 2 días que está bien que estés un poquito bajo si querés, porque también eso quiere decir que querés estar. Si no te importa, la verdad que es difícil que llegues a ningún lado, porque si no quedaste en el equipo y no te importa, es rarísimo. O sea, tengo que plantearte si querés seguir con esto o no. Pero bueno, si te importaba como a mí, nada, yo al revés, creo que duplicaba mi entrenamiento, decía, bueno, si sigo entrenando esto, si sigo mostrando que estoy al nivel, capaz que en algún momento me toca. Así que, así que nada, era convivir un poco con la frustración durante un par de días y después volver al ataque. Lo que tiene de bueno el rugby o el deporte en general es que, es que en general todas las semanas tenés revancha, por decir de alguna manera. Todas las semanas vuelven a empezar
todas las semanas volvés a tener esa ilusión, que muchas veces se volvía a cortar el jueves, digamos. Pero, pero bueno, como te decía, yo creo que me faltaba un poco como aprender a jugar al rugby real profesional, porque es muy distinto el rugby no profesional que el rugby profesional. El rugby profesional tenés que estar en un lugar de la cancha, tenés que este, estar exactamente en el lugar lo más rápido posible, tenés que escuchar mucho tus tres cuartos, muchos tus entrenadores que quieren hacer. El entrenador tiene una visión del rugby que es más global y vos tenés una visión del rugby que es avanzar lo máximo posible, qué sé yo. Entonces, si vos solamente jugás para vos y nada, avanzás, sí, sos buenísimo, avanzaste y todo, pero cuando tenías que tirar un pase para atrás, te la jugaste vos y no salió, el entrenador dice, este pibe para mi sistema de juego no me está sirviendo. Entonces, entender todas esas cosas me costó bastante tiempo de mi vida. Capaz que soy un poco terco también. Eh, tendría que haber aprendido un poco antes. Pero bueno, nada, hoy a los chicos que les pasa eso, trato de transmitirles eso, que todavía sos chicos, que sigas entrenando, que no dejes de entrenar y que aprendas a escuchar a los entrenadores, digamos, porque los entrenadores tienen una visión del rugby más global que la tuya. eh, y si estás acá, estás porque te ven potencial, pero necesitan cosas de vos que se las tenés que dar. Y nada, seguramente eso lleva tiempo y lleva mucha paciencia de parte tuya, digamos, y aprender a convivir con esa frustración que es inevitable. Seguro, lamentablemente, bueno, es la realidad un poco de como bien dijiste, el profesionalismo, pero creo que el mensaje se entendió a la perfección, Facu, y es importantísimo también dar ese mensaje, que en el rugby se encuentran los momentos buenos y también están las frustraciones. Em, Finalmente, cuando llegas a Francia, en esa idea de estar un año, de estar una temporada y volver, se termina siendo todo lo contrario, te quedaste allá hasta el día de hoy. Como bien dijiste, te adaptaste muy rápido al rugby francés, te tocó jugar muchísimo. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poco esas primeras semanas. No sé si tenías algo de francés o si te manejabas con el inglés o cómo se manejaban, pero quiero que nos cuentes esas primeras semanas en las que llegaste a la ciudad, en las que te tocó vivir esa pasión que tienen los franceses con el rugby y esa profesionalidad ya en el más alto nivel que es el top 14. Llegué a Francia y la verdad que la pasé. Llegué con mucha, mucha ilusión. Me acuerdo de estar llegando a Agen, que es un pueblito así, literalmente para los franceses es horrible, y a mí me parecía espectacular, todo me parecía espectacular. De repente había un pequeño chateau, ¿viste? Un castillito ahí, no sé, un granero viejo ahí, del siglo XV, ahí tirado, medio destruido ahí. A mí Y me era una parecía, película. a mí me parecía una película, literal, y los franceses decía, sí, Agen, no terminaban tipo así, ¿viste? Son muy expresivos con la cara los franceses. Y nada, y con respecto al francés, llegué acá cuando firmé, me tuve ese medio año, medio, no al pedo, pero estaba jugando con Cuba y ya no tenía todas las exigencias de ir a la facultad, qué sé yo. Me puse a estudiar francés un poco, así que llegué con una base mínima. Sí. Llegué también tenía una base de francés, de inglés bastante, un poco mejor. Pero bueno, nada, fue complicado. Tener que tener que ir a sacar el celular, ir a sacar el internet, ir a las inmobiliarias para conseguir una casa, porque estaba en un hotel. Todo es estresante, todo es complicado. Te llaman por teléfono, te hablan en francés, no entendés absolutamente nada. Porque, tenía una base así chiquitita. Llegué acá, escuché el primer francés y dije, ¿qué es esto? Durísimo. Durante, no, durante 3 meses fue lo mismo que nada, absolutamente. Fue difícil, fue difícil. Me acuerdo un día, estaba en el hotel, estaba en un hotelcito que tenía una cocinita mínima, como una especie de apart hotel.
Y nada, llegué a entrenamiento a las 4 o 5 de la tarde y en Francia cierras, ahora un poquito más tarde, pero en ese momento cerraban a las 6 de la tarde cerraban los supermercados. A mí me parecía una cosa de loco. Y no tenía celular, creo que el segundo día, no tenía celular porque lo acababa de cambiar, pero no me estaban dando, bueno, no sé, algo con el chip había pasado, qué sé yo. Me explican cómo ir al supermercado, me pierdo obviamente yendo al supermercado. Llego al supermercado a las 6 de la tarde y digo, bueno, me voy a comprar algo para comer. Nada. Estaba cerrado el Ah, supermercado, una sí. frustración, ¿viste? Cuando te agarras así, te agarras esa vuelta en la cabeza. Terminé comiendo en un buffet chino al peso. Solo llegué a casa sintiéndome, ¿qué hago acá? Queriéndome, queriéndome matar literal y me puse a llorar, llamaba a mamá, me puse a llorar, digo, no sé qué hago acá, qué sé yo. Pero bueno, nada, después de a poquito te vas acostumbrando. Tuve mucha ayuda de Kangu Mieres, que me ayudó, la verdad que él me hacía traductor con todo, estaba al lado mío todo el tiempo. Le tengo una admiración para lo que hizo conmigo cuando llegué, que es absoluta y hoy día cuando llegan chicos nuevos trato de hacer lo mismo, así que a veces pienso, a veces digo, bueno, voy a tratar de portarme como Kangu se portó conmigo porque fue espectacular. Eso es la parte de la vida, digamos. Y después a nivel del rugby también es difícil porque no entendés nada. Es fácil a nivel de rugby, porque el rugby es rugby al final, pero nada, estás mirando para los costados para ver qué están haciendo los pibes, ¿viste? Una entrada en calor, no sabes qué hacer. Dicen, "Oh, bla, 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 bla", y salen todos corriendo para allá y vos te quedás así, bueno, ¿qué hago, chabón? Así Sí, que, los análisis de video también, me imagino que si no así, manejabas el francés, estabas no tengo ni idea perdidísimo. qué decían. Por suerte era Mauro, que habla francés más paisano que cualquier argentino, y a Mauro le entendía bastante, Tuviste increíblemente. suerte con eso Los franceses, entonces. los franceses no le entendían nada, yo le entendía perfecto. Qué grande. Facu, y bueno, como dijimos antes, te quedaste hasta el día de hoy en Francia. Me gustaría que nos vayas contando cómo se fue dando todo el proceso de ir jugando en Top 14. Cómo te fuiste adaptando a toda esa exigencia que tiene y que como vos nombrás desde el principio de la entrevista, te sentís bien con la exigencia y la pudiste cumplir. Pero lo que me gustaría que vayamos entrando es por ahí al aspecto más personal de ya vivir un montón de años en Francia, de ya tener que formar una familia también en Francia con las dificultades que conlleva formar una familia y además en otro país. Entonces, por ahí me gustaría que nos compartas el lado más personal del jugador de rugby profesional en otro país. Primero fue formándome la idea de ir quedándome en Francia, que cada vez que firmaba un contrato era durísimo. Y hoy día estoy en medio de la misma situación y sigue siendo durísimo. La verdad que sí, al principio me vine por un año solamente y lo tenía clarísimo en mi cabeza. En diciembre de ese primer año, que es, o sea, mitad de temporada acá, que fue en diciembre de 2017, nada, había jugado muchos partidos, nos había ido bien, bastante bien como equipo, o sea, había estado, había hecho una buena temporada y el club me quiere volver a firmar. Y nada, la verdad que fui muy transparente con el presidente y el presidente muy transparente conmigo, con Mauro también, porque Mauro sabía que yo lo que más quería hacer era jugar para Pumas, así que me ayudó bastante y me dijo, mira, lo que te conviene hacer, acá vas a volver a jugar durante un año, el año que viene vas a seguir jugando todo lo que jugaste acá, firma un año más, si de repente Jaguares te necesita por X o por B, no te hagas problemas, yo te dejo ir, y hablé con el presidente. Le dije, me dejas ir y nada, se llama Jeff Fontenue, que es el presidente, que hoy todavía es el presidente de Allen, me dijo, Facu, si vos te querés ir, yo no te voy a decir que no, yo necesito jugadores que estén 100% a fondo con el club, así que si vos sentís que te querés ir porque te llaman de Argentina, para mí no hay ningún problema, así que nada, esa segunda temporada volví a firmar. Eh, no fue bien también, no fue muy bien. Y a mitad de año del otro año,
yo tenía la posibilidad de firmar en Jaguares o firmar en La Rochelle. Y medio que tenía los dos contratos y yo estaba mucho más para irme a Argentina que para quedarme acá. Nada, para ver, para probarme. Y la verdad que ahí me agarró, creo que probablemente uno de mis pocos como jugador, me agarraron un par, pero algunos, no sé si bajones, pero algunas miedos, te diría miedos. De la vuelta, me dio miedo volver a Argentina. Nada, a Juli y Agu seguían ahí y dije voy a volver a lo mismo y me agarró una especie de miedo a volver a tener esas frustraciones cuando me estaba yendo también acá y quise llamar al entrenador, en ese momento era Gonza Quesada, que estaba entrenando Jaguares y lo llamé dos, tres veces, no me atendió. Y dije, bueno, nada, si no le mandé mensajes, no me contestaba, así que teniendo los dos contratos tenía que decidir ese mismo día, o fueron 2 días de esto, y nada, un poco decidí por mi salud mental, quedarme en Francia, que me había dado nada, muchas alegrías con respecto a lo que fue el profesionalismo en Argentina. Así que nada, después hablé con Gonza, me dijo que estaba con todo el tema de la mudanza, se había vuelto de Francia para Argentina para ganar Jaguares. Estaba con temas familiares, qué sé yo, por eso no me había atendido. Pero bueno, nada, mi sensación fue que tenía que quedarme que tenía que quedarme en La Rochelle y que tenía que firmar en La Rochelle, más que nada para cuidarme a mí mismo. Y nada, no fue. Y encima ya había jugado con Pumas, qué sé yo, así que dije, bueno, hasta estando en Francia puedo jugar en Pumas, entonces eh, yo sabía que iba a ser más difícil, pero bueno, nada. Me la jugué más por ese lado que por Jaguares. Y al final fue una buena decisión porque medio año después llega la pandemia y nada, Jaguares, nada, lo sacan de Desaparece, Superbike, sí. desaparece de Superbike, así que por suerte al final me quedé 3 años en la Royal. Así que fue así como me fui quedando de a poquito, siempre tratando de volver a Argentina y siempre al final por X o por B, quedándome acá, pero siempre disfrutando mucho el campeonato, Francia, La Rochelle era un club que en ese momento no era el equipo top que teníamos ahora, tenía unos muy buenos jugadores, pero todavía no habían logrado nada, habían hecho una semifinal de Top 14 y nada más. Y nada, la verdad que nos tocaron 3 años espectaculares con ellos, donde perdemos 2 finales, ganamos otra de la Champions Cup, así que fueron tres muy, muy buenos años. Y a finales del tercer año, nada, decido venirme para Bayonne, que es donde estoy acá. También otra decisión difícil, más que nada porque hace bastantes años ya estoy acá y la verdad que mi objetivo en la vida, como creo que te lo dije al principio de la entrevista, no era vivir de esto, no era vivir hasta mi máximo, no me quedaría acá por la plata, sino que realmente sí siento que voy a estar más contento que en Argentina y sí siento que todavía me da el nivel para estar en el top 14, digamos. No quiero hacer años de más de rugby donde viste, hay gente que la estira y la estira y la estira hasta que no tienen el mismo nivel. Yo voy a tratar de no hacer eso. Eh, Primero entrenándome y después, nada, después tratando de frenar en el momento justo. Así que hoy día te diría que cada vez tengo más ganas de volver. Tengo a mi novia, que ahora es mi mujer, que me acompañó desde el principio. Vino 6 meses después que yo a Allen. Se comió todo Allen, que es un pueblito que no hay mucho que hacer. Vivimos en La Rochelle, que es en la playa, y ahora vivimos en Bayonne, que también es acá sobre la costa, cerquita de España. Así que por suerte nos tocaron buenos clubes a nivel de la vida. Tuvimos a Teo, que es nuestro primer hijo, que nació hace 8 meses. Así que eso también nos tiró mucho para volver a Argentina, para volver cerca de la familia.
Eh, Así que de a poquito voy viendo el final de mi carrera y ojalá nuestra vuelta a Argentina para, nada, para estar más cerquita de la familia que tenemos ahí. Ya lo veremos eso, Facu. Ya lo veremos Mm. cuando toque. Me gustaría, Facu, que en todo esto que estuviste hablando de tu etapa en Francia, nos cuentes un poco cómo son las exigencias del rugby del top 14. Otros jugadores nos han contado del tema, por ejemplo, la primera línea y las rotaciones. Te juega una primera línea durante 3 o 4 partidos y te cambia completamente. Me gustaría que nos cuentes vos cómo lo viviste y cuáles fueron las diferencias que encontraste con todo el rugby argentino. No quiero decir el rugby de clubes, sino también incluir lo que fueron las franquicias y las concentraciones. ¿Qué diferencias pudiste notar? El Top 14 es un campeonato que se dice mucho que es una picadora de carne. Es un campeonato muy largo que al menos tiene 30 partidos, más los amistosos, más si llegas a las fases finales de cualquier cosa, se te suman dos, tres partidos. Así que generalmente terminás jugando nada, 30 y pico de partidos por año, hay 30 y pico de partidos por año. Y los planteles no son tan largos, son de 35, 40 profesionales. Así que jugás bastante. En mi puesto generalmente hay tres, el mismo que los pilares y eso, generalmente hay tres, y algún chico más joven. Este, así que, así que terminás las temporadas muy, muy cansado físicamente, con el cuerpo, nada, viste, preparado para jugar el sábado, pero durante la semana en recuperación absoluta, digamos. Ahora que es la pretemporada, estamos haciendo el nivel de la carga y después ya empieza el campeonato y tenés poquito para descansar. Yo me acuerdo que fue el primer año de acá de Bayón que jugué absolutamente todo casi, que ya era un poco más grande y no era el chico de allá en que podía jugar 200 partidos seguidos. Y nada, el entrenador me ponía cuatro. No, después sí, me ponía tres partidos titular, me sacaba uno. Tres partidos titular, me sacaba uno. Tres partidos titular, me sacaba uno. Y más o menos tiré hasta fin de año. Es Terminé ese año. matemático. Sí, sí, era casi así. La verdad que terminé la temporada muerto, 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 muerto. Creo que se dio cuenta y la segunda y la tercera temporada que jugué, que fueran las dos anteriores, ya me ponía, principio de temporada me guardé un poquito más, me ponía un poco más de suplente, y ya a partir de la mitad de año para adelante, cuando necesitan acelerar y todos los equipos aceleran un poco, ahí ya, ahí ya me hacía jugar todo de vuelta. Así que terminé los años también detonado, pero poquitito menos, porque nada, me cuidaba un poco a principio de temporada. Pero sí, realmente es un campeonato que es un poquito más lento que Super Rugby, que mismo que te diría que no es mucho más rápido que la urba. Es un poco más rápido la urba, pero no es una locura de tanto más rápido. Te digo la urba por lo que jugué y Sí, de, y sí. de, y de- y de la Unión de Mar del Plata no me acuerdo tanto, tenía 17 años. Pero bueno, es bastante más rápido. Es un poco más rápido, no tanto, pero a nivel físico es un abismo. La verdad que la gente está súper preparada y traen gigantes ¿cómo se llama? De todos los lugares del mundo traen gente gigante y así que es muy muy físico también. Así que mismo si vos sos gigante vas a terminar golpeado sí o sí. Estamos todos iguales, estamos todos acostumbrados y todos aceptamos eso, pero bueno, sí, es un campeonato muy muy duro, muy exigente a nivel físico. Bien, Facu, y también con todo lo que conlleva esta exigencia, este calendario, que además en La Rochelle te tocaron las 3 finales, o sea que jugaste la mayor cantidad de partidos que podías jugar, a pesar de que a uno le toque entrar más o menos, tiene que estar ahí. Me gustaría ahora volver por ahí al lado personal y preguntarte cómo cambió tu vida al dedicarte al rugby, ¿no? Por ahí, si lo podemos comparar con otro trabajo, por así decir, entre comillas, más normal, es muy diferente. Pero ¿cómo afectó tu vida personal en cuanto a amigos, en cuanto a familia? Vos en tu caso,
son 9, esta es la novena temporada que tenés que vivir y trabajar en Francia. ¿Cómo cambió tu vida en cuanto a las relaciones personales? Es muy diferente. Creo que cuando estás en Argentina, tenés tu grupo de amigos, tenés tu mismo si yo me cambié de Necochea a Buenos Aires y tuve que hacerme otro grupo de amigos. Tu grupo de amigos es más estable, es casi siempre el mismo. Conoces gente nueva en los laburos que te tocan. Que nunca laburé en mi vida, así que lo digo por decir, pero en los laburos que te tocan y nada, en la facultad y qué sé yo, te toca hacerte distintos amigos, pero compartís todo, la misma cultura, un poco la misma cosa con los amigos de Argentina. Y en mi caso particular, yo tenía mis amigos de Buenos Aires y mis amigos de Necochea, y son esos mis amigos. Después me llevaba muy bien con mucha gente, pero bueno, nada, mis amigos son eso. Y cuando venís para acá, nada, eso no, tenés que ir amoldándote un poco a las diferentes culturas y a la forma de que cada cultura se comunica o se entrecruza entre ellos. No sé, me acuerdo de tener un muy amigo francés. Ni bien llegué acá, estuve 6 meses sin Majo, sin mi novia en ese momento. Me hice muy amigo de él, pero era una dinámica distinta de un amigo argentino, ¿viste? El amigo argentino viene a tu casa cuando quiere, se queda acá, vamos, listo, vamos a ver la tele, vamos a jugar acá, venimos, se queda desde las 2 3 de la tarde, o te quedás vos de las 3 de la tarde y de repente se hace las 8 de la noche y estás en tu casa todavía, o estás en su casa y de repente comes una pizza. Bueno, acá era tipo, bueno, che, vamos a comer un café, dale, buenísimo, 1 hora y media, pum, sí, se iba cada uno a su casa. A mí me parecía rarísimo. O de repente venía a comer, venía a las 8 se iba a las 9:30, o a las 10. Y decían, ¿qué onda esto, chabón? Eh, y así, nada, con sudafricanos, neozelandeses, y que yo, cada uno tiene su cultura. Y nada, vas aprendiendo a convivirlo. Así que creo que te abre un poco la cabeza, te abre un poco la mente en ese sentido. Pero bueno, igualmente siempre se extrañan las relaciones tan naturales que tenemos en Argentina, casi simbióticas, te diría, con tus amigos más cercanos, donde todo es súper natural, digamos. Y vos le podés decir, che, andaste amigo, pues tengo que hacer no sé qué cosa y no pasa nada. Acá es como que los tipos son más correctos en tipo no molestarte o qué sé yo, y nada, nunca te van a abrir una heladera de tu casa. Cuando no, de tu mejor amigo, lo primero que haces es abrir la heladera. No sé si te pasa a vos, por lo menos yo soy así. Y ahí jamás te van a tocar nada, no te piden comida, no te piden, sí, de último un café máximo, pero nada, es otra forma de relacionarse que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y un poquito francés nos volvimos al final, con más, un poquitito, no tanto, pero de a poquito nos fuimos amoldando un poquito a Francia. Así que nada, es una linda experiencia. Si la gente que está escuchando lo puede vivir, irse a vivir a otro lado, y les llama a hacer eso, que lo hagan y que sean abiertos a, a eso, a aceptar otra cultura y a qué sé yo, porque muchos, o también he visto muchos que, viste, se quedan con el argentinismo y solamente quieren que sea así, las relaciones sean así, qué sé yo, entonces te perdés un poco de conocer capaz otras personas que tenés que, más allá de que tenés que aceptar otra forma de relacionarte, son súper buenas personas y nada, es muy interesante de conocer, súper interesante de conocer, así que si la gente tiene ganas de venirse y ser abierta, yo creo que la experiencia es mucho más completa si estás abierto a conocer otras formas de relacionarte Que que solo la si Argentina, sí. solamente la Eh, Argentina. Claro, concuerdo completamente, Facu, por ahí esa diversidad de también en el mundo del rugby ver las diferentes, yo qué sé, las diferentes cábalas que tendrá otro, las diferentes costumbres, las entradas en calor, todo. Todo es completamente diferente. Facu, me gustaría que ahora nos metamos en otro tema en particular que es el de la salud mental. Lo estuvimos mencionando a lo largo de toda la entrevista, pero me gustaría que nos adentremos en cuanto a tu experiencia
con por ahí psicólogos deportivos, o con cómo te llevabas vos con la salud mental y sobre todo preguntarte que cuánta es la importancia que le das en la carrera de un deportista, en este caso de un jugador de rugby, ¿no? En especial. No, para mí la cabeza es, te diría que el 80% de cualquier deportista de alto nivel. En el rugby o en cualquier deporte es prácticamente lo más importante. O sea, yo probablemente no soy la persona más talentosa que conozca, y la mayoría de los que llegamos, más allá de algunos, no son las personas más talentosas, son los que pueden aguantar la presión, los que están más o menos estables mentalmente, los que pueden aguantar la frustración y volver a trabajar, los que tienen una mentalidad fuerte, digamos, y un poco objetivo, que tenga un objetivo bastante claro, digamos. Objetivo dependiente, por lo menos en mi caso funciona así, digamos. Yo sabía que tenía ese objetivo y lo seguía más allá de todas las cosas buenas o malas que podían pasar. Después, igualmente, tenés momentos bajos de tu vida. O sea, un jugador, un profesional, no es solamente una máquina de hacer un deporte, sino es una persona que alrededor le pasan cosas. Pueden pasar cosas a un familiar, le pueden pasar cosas le pueden pasar cosas a uno mismo, hay muchas cosas que te pueden desestabilizar emocionalmente y la verdad que es importante poder, poder manejarlo. Yo he tenido la suerte de tener una familia que me acompañó mucho. Mis padres estuvieron siempre, me llaman probablemente todavía 2, 3 veces por semana. Antes era todos los días. Y hablo mucho con ellos. Mis hermanos también vienen algunos a visitarme. Siempre está tirando para quedarse acá, para tener un cuartito en la casa, para poder quedarse. Pero bueno, hubo momentos igualmente que no sirvió y sí tuve que tener alguna ayuda exterior, algún psicólogo deportivo. Hoy día estoy con un psicólogo que no es deportivo, pero es un psicólogo después de la venida de Teo, que bueno, te cambia todo un poco la vida, y me puso un poco el mundo dado vuelta de lo fácil que era. Hoy veo lo fácil que era ser profesional cuando no tenía hijos, y lo difícil que se me hizo cuando llegó Teo. Tuve un momento bastante duro donde estaba jugando mucho con Ardoyel. Ese año jugué creo que 34 partidos en el año calendario, pero en la temporada jugué muchos más, pues jugué también casi todos los partidos con Pumas. Y llegó un momento, veníamos de la pandemia, no había visto a mi familia hace 2 años porque no podían viajar y yo tampoco había podido viajar para allá. Había estado encerrado en Francia, más allá de si Francia era bastante light, pero bueno, durante 2 años fue lo máximo que me pasó. No había visto a mi familia, ni a mis amigos, ni a casi nadie. Y nada, terminé los test terminé el Rugby Championship, que fue 2020 creo, y estaba mentalmente agotado, tan agotado que no quería ir a noviembre, no quería ir a nada. La exigencia de Pumas es todavía mucho mayor que la de Top 14, son pocos partidos, bastante compactados, y nada, los entrenadores te empujan al límite, que es lo lógico hacer en el rugby internacional, porque es la única forma de ganar. Pero bueno, a uno se siente esa presión extra, esa exigencia extra, se puede mantener durante los partidos de Pumas, digamos, pero mantenerla durante todo el año es muy, muy difícil. Y yo venía con mucha exigencia anterior, sin ver a mi familia, qué sé yo, así que tuve un bajón bastante grande. Tuve muchas charlas con mi mujer y con mi familia y no alcanzaba, así que llamé a un amigo mío que es psicólogo deportivo y me ayudó mucho a volver a centrarme, a volver a encontrar mí mismo, a volver a esa tranquilidad que generalmente tengo, mental. Pero bueno, me costó mucho y a partir de ahí, creo que le doy todavía más importancia a estar bien como persona, que es la única forma de estar bien como jugador. Bien, Facu. Bueno, una de las preguntas que tenía para hacerte era sobre por ahí el momento más negativo como jugador, pero creo que ya
lo acabas de mencionar, y además mencionaste el cómo lo superaste, que también es importantísimo. Ahora, en contraparte, para que no nos vengamos abajo, que sé que no es lo que Bien. está pasando, me gustaría preguntarte por ahí por los mejores momentos deportivos. Tuviste desde el campeonato con La Rochelle, hasta la victoria contra Nueva Zelanda. Son muchísimos, me imagino, los momentos lindos que has tenido en tu carrera. ¿Con cuáles te podrías quedar si tenés que elegir los que más aprecio le tenés? Que a veces no son por ahí las mejores victorias, sino que son partidos o momentos que te enseñaron más que ninguno, ¿no? Te voy a ser muy sincero, me encantó ganar en el profesionalismo, me encantó poder ganar un par de títulos acá y ganar partidos espectaculares. Yo creo que no cambio ninguno por el campeonato que ganamos con Cuba en 2013, que después de 43 años ganamos el torneo. Fue algo espectacular. Será amateur, todo lo que quieras, pero para mí fue de las experiencias más lindas y más fuertes que viví, con un grupo de gente que hoy todavía somos muy, muy cercanos, con un club entero empujándonos y yo creo que ni siquiera el después ni siquiera haber ganado el campeonato, las semanas previas a ganar el campeonato, donde todo el club estaba junto, donde íbamos unos asados multitudinarios después de los jueves de entrenar, donde se cantaba hasta la 1 de la mañana, nada, las canciones típicas de Cuba, de cancha de Cuba. Creo que esas semanas no lo cambio por nada. Hasta me acuerdo que después del campeonato yo estaba tan cansado que la semana siguiente hasta la disfruté poco. Estaba contento, ¿viste? Estás como tranquilo que lograste, pero por otro lado te baja toda esa adrenalina, tenía que estudiar, tenía que dar finales, estaba como muy, muy cansado. Pero las semanas antes fue algo mágico. Así que sí, haber ganado con la Dodger fue espectacular, porque fue un poco haber logrado eso, otra vez, ese era mi niño interior, decirle, che, llegaste hasta realmente alto. Igual que haber jugado mi primer partido con los Pumas, o ni hablar de haberle ganado a los All Blacks, pero a nivel de sensaciones, lo que te queda en el cuerpo, lo que realmente siente uno, creo que no hubo nada todavía y no creo que haya nada a nivel deportivo como haber ganado eso. Qué importante, ¿no? Siempre nuestros clubes tienen un valor agregado que creo que a todos les pasa lo mismo y creo que todos lo sentimos de la misma manera, con una grandeza enorme. Facu, con la cantidad de años que tuviste en Francia y a la vez tu experiencia, obviamente, en Argentina, me gustaría hacerte una pregunta por ahí. Bueno, creo que ninguna pregunta fue fácil las que te hice hoy, pero, Durísimo. eh, pero me Nada más gustaría, divertido. buenísimo, me gustaría preguntarte por ahí las diferencias que encontrás entre el rugby argentino y el francés, pero sobre todo, qué cosas del rugby francés te traerías para el rugby argentino y qué cosas del rugby argentino ves que no hay en Francia y crees que le podrían hacer un bien a la liga. A mí me sorprendió en Francia la poca bolilla que le dan a los jugadores más chicos, digamos, a la formación. Mismo si tienen una formación grande, qué sé yo, tienen buenos jugadores, porque tienen muchos jugadores, tienen buenos jugadores, el el nivel de exigencia que, le- que tiene el jugador argentino, que está más o menos en un nivel, nada, está en un Pladar o en algún sistema de alto rendimiento, es mucho, mucho, mucho más exigente y mucho más profesional, por decirlo de alguna manera. Acá en Francia es como que cada uno está un poco por él mismo, ¿viste? Si querés llegar, vos tenés que entrenar, vos tenés que hacer los skills, vos tenés que, qué sé yo. En Argentina te siguen mucho más. Y así lo ves, ¿eh? Ves a los chicos argentinos que llegan acá, están todos a tope físicamente, con el gimnasio, con el desplazamiento en la cancha, con un montón de cosas que acá no lo ves tanto. O sea, me acuerdo de verlos entrenar diciendo.
Hermano, estos pibes no saben correr. Eh, Comparado con lo que venía acostumbrado en Francia, digo en Argentina y en la UAR y en Jaguares, están súper, súper, súper preparados. Creo que viene una escuela desde hace mucho tiempo, creo que desde la época de los Pumas de bronce, digamos, que estaban todos muy, muy bien físicamente. A partir de ahí, creo que todos los jugadores argentinos se destacan un poco por eso, están un poco destacados por eso en Francia y en el mundo entero. Y un poco por lo mismo, el jugador argentino, al ser tan bien preparado y que sea todo tan estructurado en nuestra forma de entrenar y de hacer las cosas y de jugar mismo, creo que al jugador argentino todavía le falta ese balance, ese equilibrio que es difícil de encontrar entre un jugador que sabe hacer las cosas bien estructuradamente y sabe desestructurarse y jugar al rugby general. Nos cuesta un poco, creo todavía, y espero que los Pumas hoy lo estén encontrando, porque como están jugando, la verdad que parece que sí lo están encontrando. Pero creo que durante muchos años no costó encontrar ese equilibrio. Era o jugar muy estructurado o jugar a cualquier cosa y que ganemos un partido y perdamos el siguiente por 30 puntos. Entonces, y el jugador francés tiene eso. El jugador francés puede ser estructurado, un poco más estructurado un poco menos estructurado que el argentino, pero puede ser estructurado. Pero acá le dicen, internacionalmente se le llama el French flair, que es como esa chispa francesa de que te sacan cosas de la galera y te hacen jugadas, nada, que están fuera de los libros de rugby, están realmente solamente la tienen ellos. Que nada, podría ser lo mismo de los All Blacks, ¿no? Pero bueno, de ese French flair que se habla mucho acá es notable y yo creo que al jugador argentino todavía le falta eso. O es muy estructurado o es muy, muy poco estructurado y Sí. nos falta ese equilibrio. Bien, creo que nada, no puedo agregar nada porque quedó perfecto explicado, Facu, la verdad. Creo que se entendió a la perfección. Ahora me gustaría preguntarte por ahí, por otro aspecto que también incluye al jugador de rugby. Y en este caso quiero preguntarte sobre los contratos de la profesionalidad. Por ahí no hace falta que te metas en números si es que no podés, pero que nos cuentes un poco cómo son los contratos que reciben los jugadores en Top 14 y por ahí también en lo que me gustaría que nos centremos un poco más es en toda esta relación con los clubes. Tenemos la experiencia del Cangu que a vos también te tocó vivirla de cerca, de los problemas contractuales que se encuentran en la profesionalidad. Vos en tu caso, tanto en Allen, que nos contaste que no tuviste ningún problema y fueron súper transparentes, ha sido una buena experiencia. También quería que nos cuentes por ahí todo eso, ese lado B por ahí del rugby, que encuentra un montón de jugadores que se ven despedidos por los clubes a mitad de temporada, o bueno, sí, este lado B del rugby que por ahí no se habla tanto. El tema de los contratos en Francia, creo que en el deporte profesional en sí, o por lo menos en el deporte de equipo profesional, es un momento muy estresante también para los jugadores. El momento de elegir, ya sea por una buena elección, digamos, entre opciones o entre no opciones o cuando te estás quedando sin contrato y no conseguís nada. Yo personalmente tuve la suerte de siempre tener opciones. Me tocó en La Rochelle, La Rochelle, viste, acá en Francia hay un problema grande de extranjeros, donde hay un cupo de extranjeros, entonces es difícil quedar y siempre están buscando primero jugadores franceses o jugadores formados en Francia, como se dice acá, que jugadores extranjeros y después empiezan a mirar los contratos empiezan a, empiezan a mirar los extranjeros que vienen, por lo menos los mortales, digamos. Después cuando vienen los jugadores top, top, top mundial, nada, consiguen contrato más fácilmente, pero nosotros los mortales nos pasa eso, que primero firman a todos franceses y después firman a los extranjeros. Y bueno, nada, me tocó en la Rochelle, querían firmarme si yo
dejar de jugar con Pumas y yo les dije que para mí no era una opción eso, que no sé si me van a llamar o no, pero yo quería dejar abierta esa puerta. Bueno, nada, contrataron a un jugador francés y yo en ese momento me quedo un poco sin contrato hasta que me llama el entrenador de Bayón y me dice, che, ¿querés venirte? Que yo, dale a full, si suben al top 14, porque ahí estaban en la segunda, estaban primeros de vuelta, pero estaban en la segunda. Y nada, así que fue bastante estresante porque hasta casi fin de temporada no tuve contrato. Pero bueno, nada, no viví nunca una experiencia, sí, como la de Kangu, como la de muchos otros que conozco, muchos amigos que le hayan cortado los contratos antes, que hayan tenido que ir a la justicia para terminar de cobrar su contrato, que hayan tenido que directamente el club se disuelve, como le pasó a los chicos de Booster la temporada pasada y no les pagaron nada, se quedaron directamente en Pampa y la Vía de un día para otro, literal, porque encima los clubes como que esconden esta situación hasta el día que dicen, bueno, esto se cierra el club. Así que los chicos se quedaron todos, los chicos de ese club se quedaron todos sin contratos. Así que sí, sí, por suerte no me ha tocado vivir tanto ese tipo de situaciones, pero sí que es un momento muy estresante y sí que he vivido amigos cercanos y gente cercana que nada, de un día para otro se queda o sin contrato directamente porque el juego los dejó, porque el profesionalismo los dejó de lado, se han quedado sin contrato por un capricho de juego de un presidente, de un entrenador, de un cosa. Así que sí, hay que estar preparado a todo eso también. Seguro, Facu. Bueno, es la realidad, lamentablemente, el profesionalismo. Ahora sí, para terminar, ya no te quiero robar más tiempo, agradecerte muchísimo por el tiempo prestado y por último, lo único que quiero hacer es cederte una vez más la palabra por si hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir y que ya para cerrar nomines a 3 jugadores que te gustaría que pasen por el podcast. Bien, nada, primero agradecerte, estuvo muy linda la charla, me gusta lo que haces, saliendo un poquito del tema de específicamente de rugby, de los jugadores, y pasando un poquito más por su vida y sus vivencias, como sienten ellos el rugby, y las cosas que trae alrededor. Nada, y después la verdad que decirle a los chicos que si quieren ser profesionales y están buscando eso, sepan que es un camino como cualquier otro, muy duro, que estén dispuestos a aceptar, como habíamos hablado un poco, las frustraciones, que estén dispuestos a aceptar la presión que conlleva el profesionalismo y sobre todo que lo acepten de una manera alegre, que lo hagan con alegría, que lo hagan con mucho amor, sabiendo que al final lo que están haciendo es un juego y lo que al final del día hay que vivirlo como tal. Es simplemente un juego donde todavía cada vez hay más cosas en juego, pero lo lindo siempre acordarse de ese chico que tenían adentro que le gustaba jugar al rugby y disfrutaba del rugby y disfrutaba estar con sus amigos y que no pierdan eso porque creo que es también un poco la característica distintiva del jugador argentino que juega tanto amateur y lo ve como una posibilidad tan remota de ser profesional que tiene la posibilidad de disfrutar mucho más el juego que es hermoso. Te nomino a Joel Sclavi, si que no lo hizo. Te lo nomino a Rodri Bruni y a Nacho Calles. Perfecto, Facu. Agradecerte muchísimo y a toda la gente. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en otra edición de Scrumcast. Adiós.